Bueno, vamos a mirar ya para terminar el tema 12, que hablábamos de España en la antigüedad, ¿verdad? Veíamos ayer cómo Roma había estado conquistando, había llegado a conquistar la península, que en principio iban solo a sujetar, digamos, a realizar a ser un freno para los cartagineses y cómo posteriormente desearon, gracias a las riquezas de la península, conquistar todo ese territorio. Bueno, ¿qué ocurre una vez conquistado todo ese territorio? Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que me voy a dirigir esta vez para allá y recojo para que veamos lo que quiero ver hoy. Vamos a repasar un momentito lo que vimos en el vídeo de ayer. Mirad, la conquista romana de Hispania. La conquista romana de Hispania, fijaos, aquí están dibujadas todas las fases que habíamos comentado ayer. ¿Veis? Una primera fase, cómo cogen toda la parte bañada por el mar Mediterráneo, cómo amplían y cómo en esta fase prácticamente tienen todo el territorio de la península ibérica, excepto el norte de la península, donde están los cántabros y los vascones. Bien, mirad, hasta el año 197, esto es lo mismo que vimos ayer. Los romanos toman contacto con ciudades como Emporion, que es Ampurias, y cómo crean ciudades como Barcinonova, Tarraco, bueno, es Barcino, Tarraco, pero es Barcinonova, Tarraconova, Saguntum, Pollentia, Ebusus, Cartagonova, Córdoba, Hispalis. Esto ya siempre os voy diciendo, ¿verdad? Sevilla, Córdoba, Cartagena, Sagunto, Ibiza, Tarragona, Barcelona, Ampurias. En la siguiente fase, ¿ves? Ahora no vamos a ver la anterior. Pasan por fundar César Augusta, lo que es Zaragoza, Segovia, ¿veis? No, Segovia no, Segontia. Segontia es una población. Es que las palabras que empiezan por sego y briga son muy comunes en esta época. No voy a empezar a deciros lo que significa, ciudad, pueblo. Bueno, tenéis Segontia, Segóbriga, Segovia, ¿de acuerdo? Por eso me he liado al ver Segontia, que no me he puesto las gafas. Tolentum, que es Toledo. Bueno, seguimos viendo aquí Sevilla, Córdoba, hasta el año 29, donde empiezan. Acordaos que en el año 29 es cuando Augusto comienza, del 29 al 19, las guerras cántabras, que es estas últimas conquistas. Bueno, en esta fase, veis aquí cómo tenemos Salamanca, aquí sí que tenemos Segovia, ¿veis? Segontia, Segovia, bueno, Mérida, y vamos viendo las ciudades que forman parte en aquel entonces del imperio romano. Y las últimas conquistas, bueno, las últimas conquistas tenemos aquí Lucus, que es Lugo, y cómo conquistan y ya cogen todo el territorio de la península ibérica. Bien, bueno, volvemos al mapa para ver todas las fases. ¿Qué huellas tenemos del paso de los romanos por la península? Esto es lo que quiero que veamos en el día de hoy, en el último punto, en el punto 4 del tema 12. Tenemos muchas huellas, muchas huellas del paso de los romanos por la península ibérica. Por ejemplo, mirad, Lucus Augusta, las murallas de Lugo. ¿Veis? Están situadas en la fase de las últimas conquistas. En la fase de las últimas conquistas, acordaos, del 29 al 19 con las guerras cántabras, pues tenemos las murallas de Lugo. La ciudad de Lucus Augusta fue fundada en el año 14 a.C., fundada por los romanos, y tiene un papel muy importante en las comunicaciones, relaciones comerciales y organización administrativa del noreste hispánico. Era la provincia más cercana al Finisterre romano, es el fin de la tierra, y por ese motivo se levantó
en el siglo III una muralla que servía de fortificación ante posibles invasiones que venían por mar, ¿de acuerdo? Aunque luego no tiene, aunque luego no es directamente contacto con el mar, como podéis ver, sí que podían venir invasiones marítimas, de manera que se fortalecieron en el siglo III con esta muralla, que es lo que ha llegado hasta nuestros días. Está perfectamente conservada. Esta muralla, ya os digo, no es medieval, es una muralla romana, de época romana. ¿Bien? Vale, la amenaza bárbara en la península, etc. Segovia. En Segovia el famoso acueducto, recordad, el acueducto está aquí arriba. Esto, ¿os acordáis? Eran arcadas. Una consecución de arcos que sujetan el acueducto de arriba para salvar la diferencia de altura que hay en el valle entre las montañas de donde viene el agua y la montaña a la que va. Del Río Frío, etc. Bueno. Emérita Augusta. Aquí tenéis otro acueducto. Este es el acueducto de los Milagros. El acueducto de los Milagros y el puente romano, ¿veis? Uno ante otro, no es que esté uno encima de otro, es que es la perspectiva. Aquí tenemos Emérita Augusta. ¿Os acordáis que cuando vimos la película de Gladiator? Es en esta zona donde tiene el hispano, tiene su villa. ¿Bien? Bueno. Hispalis, lo que es Sevilla. Tenemos aquí la calzada, una calzada, a ver si soy capaz. Ahí. Aquí tenéis la calzada romana en Itálica, Sevilla. Itálica, Hispalis. Bien. Ahora Itálica es Santiponce. Saguntum. En Saguntum tenemos aquí el Teatro de Saguntum. Bueno, ha tenido una actuación arqueológica para salvaguardar el teatro fue un poco especial, porque tuvo mucha polémica por el tipo de piedra que se le puso y demás. Pero no vamos a entrar ahí. Tiene un teatro romano muy bien conservado. Bien, aquí lo podemos ver. Y por último, vamos a ver la casa romana de Ampurias. Emporión son la mayoría de las ruinas que hay de Ampurias, de Emporión, son griegas. Pero aquí tenemos la casa romana. ¿Por qué? Recordad que los romanos entraron por Ampurias. ¿Bien? Entonces es importante que sepamos que hay parte de romanización en la propia población de Ampurias. Bien, pues estos son las huellas del paso de los romanos por la península. Con esto ya terminamos y cierro. Volvemos a lo que es la página 291. En la página 291, que podemos ver aquí, fijaos, vamos a centrarnos. Ayer vimos la Hispania romana, que es lo que os acabo perdonad, vimos la conquista romana de Hispania. Entonces, lo que vamos a ver hoy, después de este repaso de lo que vimos, de los mapas, aquí podéis ver lo que os comentaba, las distintas etapas, y esto es muy importante, las provincias en las que terminaron en el siglo III Hispania. Bien, visto esto, ya podemos entrar en lo que es la Hispania romana. Ya hablamos de que Hispania como verdaderos romanos. La sociedad hispano-romana se divide en dos grupos, los hombres libres y los esclavos. ¿Vale? Aquí ya no estamos hablando de patricios, plebeyos, hablamos de hombres libres y de esclavos. En el grupo de los hombres libres hay grandes diferencias económicas. Arriba, en la cúspide, tenemos las familias que proceden de Roma. Proceden de la metrópoli, no son españoles, perdonadme, no son de la península ibérica, no son ibéricos. Son romanos, son los que más alto están en la sociedad hispano-romana. Son personas relacionadas con los patricios. Aquí sí que entro con los patricios, ¿veis? ¿Veis cómo? En este caso sí. Tienen inmensas riquezas y grandes extensiones de tierra. Si recordáis, dentro de lo que una de las cosas que pedían los soldados cuando conquistaban
era tener mayor parte de tierras de las conquistas, pero las conquistas, las tierras terminaban en grandes familias patricias que al ir a los territorios conquistados pues eran las personas más ricas y más altas socialmente. Tenían grandes extensiones de tierra. Después de los patricios se encontraban las principales familias indígenas. Indígenas nos referimos a nacidas en la península ibérica, lo que ahora mismo es España y Portugal. Estas personas eran las que seguían en importancia social a los patricios que venían de, o sea, a los romanos nacidos en Roma, los que venían de Roma. Tenían estas familias indígenas importantes cargos de gobierno, claro, era importante. En esto los romanos eran muy inteligentes porque buscaban las familias que ya tenían un cierto respeto dentro de la sociedad que habían conquistado, y lo que hacían era aprovecharse de eso para que no vieran que venían de fuera a gobernarles, sino que eran ellos mismos los que gobernaban, eran ellos mismos que eran romanos, pero sí que había una gran diferencia entre los que eran romanos de Roma y los romanos de los hispanoromanos, francorromanos, etc. Bien, ¿qué viene debajo? Debajo de romanos de Roma, debajo de familias indígenas, pues ya viene la plebe. La plebe. Está formada por artesanos, tenderos, pequeños propietarios rurales, personas marginadas que mal vivían en las ciudades, etc. Y ya, por último, los esclavos. Los esclavos eran los habitantes de ciudades indígenas que se habían sublevado, que no habían aceptado que estaban siendo gobernados por un imperio exterior. Entonces, estas personas lo que pertenecían era al eslabón, a la parte más baja de la pirámide. ¿Bien? Bueno, estos esclavos, acordaos que cuando hablábamos de la economía romana, pues trabajaban en las minas, en los trabajos más duros, en la propia agricultura, en tareas domésticas, etc. Fueron esclavizados como castigo, no nacieron esclavos, fueron esclavizados por no haberse atenido a la consecuencia de no aceptar el dominio de Roma después de haber sido conquistado el territorio. Había mucho celta aquí, porque no estaban tan acostumbrados y muchas poblaciones celtas. Bien, en la economía, Roma, ¿veis? Entramos en la economía. Roma aprovecha al máximo los recursos naturales de Hispania. Son recursos, tienen una riqueza enorme, Hispania. Pensad en la época, vamos a tener un poco de empatía histórica, no de presentismo. Vamos a pensar que somos romanos, ponemos en marcha la máquina del tiempo, nos vamos a los años, no hace falta mucho más, entre el primero antes de Cristo y el primero después de Cristo nos situamos en la España de entonces. Bien, ¿qué es tener riqueza? Pues tener riqueza es desde tener caza, desde tener buena agricultura, buena ganadería, minería. O sea, era una tierra muy rica, por eso la conquistaron. Bien, Roma aprovecha el máximo de los recursos naturales. La principal riqueza que explota fueron los metales, especialmente el oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo, el mercurio y añado, el lápiz specularis. El lápiz specularis, que era la cristalería de Roma. La cristalería no me refiero a las copas y a los vasos. En este caso me refiero a los cristales de las casas. No existía el cristal. Entonces, ¿qué ocurría? Era cristal de roca, yeso cristalizado en grandes láminas. Las más transparentes, las de España, la de Hispania, precisamente en terrenos entre Guadalajara y Cuenca, como vimos en la clase de economía romana. Esto era muy valorado y ahora mismo en las excavaciones que han hecho de Pompeya se ha descubierto que eran muy utilizadas y que eran precisamente el lápiz specularis de Hispania el que cubría sus ventanas de las familias más ricas. El mercurio, también en Castilla-La Mancha. ¿De dónde lo sacaban? De las minas de Almadén, ahora mismo cerradas, pero han sido muy importantes hasta prácticamente el siglo XX.
hasta prácticamente los años en los que nacieron o crecieron vuestros padres antes de teneros a vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, y luego minas de plata, de cobre, de hierro, de sal, de plomo y de mercurio. Nos solicita el texto que vayamos a la imagen 12. ¿Bien? Bien, mirad, la 12. Esto os lo tenéis que imaginar. Estos son montañas, las médulas en León, son montañas muy ricas en oro. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían los romanos era desviaban el agua de uno o de varios ríos y lo encauzaban lo metían en distintas galerías excavadas en las rocas de estas montañas. Por la presión del agua que metían, sabéis que, recordad que los romanos eran ingenieros, grandes ingenieros. Pues metían el agua y mucha presión y ¡boom! Explotaba la montaña. Hacían reventar las montañas. Por eso estas montañas, podéis ver que por eso están así. Por eso están así, con esta imagen. Eran montañas que hicieron reventar por presión y entonces, claro, en los restos que caían es donde se buscaba el oro. El oro. Eran montañas auríferas muy importantes. Y ahora mirad, las médulas han quedado así como están actualmente. Bueno, seguimos. La producción agrícola aumentó con la introducción del arado romano. Nos invita a que vayamos a la imagen 13. Vamos a la imagen 13. Es el arado típico que todavía podéis ver en distintos pueblos cuando pues simplemente tirado de una murilla o tirado de algún animal o incluso personas, se introduce el arado y por el tiro se va haciendo el surco. Esto es un avance muy importante. Una vez hecho esto, Roma, con la introducción del arado romano y nuevas técnicas de regadío y barbecho, el barbecho es, ahora por ejemplo, aquí planto trigo, tengo tres terrenos, ¿vale? Pues en un terreno planto trigo, en otro cebada y el otro lo dejo descansar. Al año siguiente, donde hay cebada pongo trigo, donde ha descansado pongo cebada y el otro descansa. Entonces hago una especie de rotación, pero barbecho es que dejas una tierra para no agotarla. Para no agotar la tierra, la dejas descansar un tiempo. Puede ser de un año o pueden ser ciclos de varios años. Vale. Consiste en dejar sin cultivar una parte del campo para que se recupere y produzcan mejores cosechas posteriormente. Vale. Había grandes propiedades agrícolas o latifundios. Esto ya lo veréis más adelante. Los terrenos, las extensiones agrícolas pueden ser latifundios o minifundios, dependiendo del tamaño que tengan. ¿Vale? En estos latifundios que eran tan grandes trabajaban los esclavos. Los esclavos que trabajaban en labores agrícolas. Bien, la actividad artesanal, la artesanía, se basó en la producción de ánforas. Nos invita a que vayamos a la imagen 9. Vamos a la imagen 9. A ver si la localizo. La imagen 9. Pues vamos a buscarla. La imagen 9 está atrás, aquí. La vimos ayer. Esto es una ánfora romana. ¿Veis? Una ánfora de cerámica con sus asas. Y se usaban para almacenar cereales, vino, aceite, etc. Vale, volvemos a la página donde estábamos. Se basó en la producción de ánforas para que pudieran llevar aceite, vino, lino, esparto y salazón de pescados. La salazón de pescados fue muy importante. No, claro, recordad que no hay neveras y que en la época de verano tienes que aguantar, tienes que poder conservar distintos carnes, distintos pescados. Entonces, ¿qué es lo que hace que se estropee un alimento? La cantidad de agua que pueda tener y pueda hacer que se pudra ese alimento. Bueno, pues desecas ese agua y lo salas. La salazón lo que hace es extraer todo el agua de un alimento y lo hace mantener. Entonces, después del salazón, ¿qué hay que hacer? Desalarlo con agua. Por eso es tan importante la sal. Por eso siempre hablo de la sal. Tanto las zonas de salinas marítimas como de minas de sal eran muy importantes. De ahí viene la palabra salario, de que había personas que recibían su dinero mensual, no mensual, eso es muy actual. El pago de su trabajo o el intercambio de productos con pago en sal. De ahí viene la palabra salario, asalariado. De ahí viene. ¿Bien? Bueno,
Hablamos ahora del comercio. El comercio se desarrolla gracias a una densa red de comunicaciones. ¿Qué red de comunicaciones? Las calzadas. Llegas a un territorio y ¿qué hace Roma? Crea las calzadas que todo camino conlleva a Roma. Todo camino conduce a Roma. ¿Vale? El comercio se desarrolla gracias a esta densa red de comunicaciones y a la circulación de una sola moneda. No tienes que hacer intercambios, no tienes que hablar de, no, es que esta moneda es lusa, no, es que esta moneda es arevaca, no, es que esta moneda es íbera, es que esta moneda es celta. Bueno, los celtas no, que los celtas no conocían la moneda. Tienen una sola moneda para todo el imperio. Esto lo vimos también en Asteris, ¿vale? Los sextercios, etcétera. Vale. El tener una sola moneda, como ahora en Europa, que tenemos el euro, antes teníamos pesetas, francos, liras, escudos portugueses, ahora es una sola moneda que es el euro. Pues lo mismo pasaba en Roma, utilizaban una sola moneda para todo el imperio. ¿Bien? Bueno, pues gracias a las comunicaciones y gracias a la sola moneda el comercio se desarrolla muy bien. Hispania exporta trigo, vino, aceite, salazones, lino, metales, esclavos e importa productos de lujo como perfumes y otras cosas, ¿vale? Bueno, pasamos a la página 291, mirad, para que os centréis donde estamos, en el punto 4, Hispania romana, ¿vale? Luego ya vienen las actividades finales, pero hoy nos vamos a centrar solo en 290 y 291. La romanización. Una vez conquistado, una vez ya que llega a Roma y ya todos los hispanos son romanos, ¿qué es lo que hace Roma? Pues la romaniza. ¿Qué significa la romanización? Bueno, mirad, los pueblos sometidos al dominio de Roma asimilan la cultura romana poco a poco. Pero Roma lo que intenta es que cualquier ciudad del imperio sea similar. Que si tú te vas de Hispania y te vas, por ejemplo, a vivir al norte germano romanizado, lo que sería el sur de Alemania ahora mismo, tú no tengas más diferencias que las que puede dar el clima o el lugar, pero tú puedas ir al teatro de la misma manera, puedas pagar con las mismas monedas y puedas tener una cultura y un idioma similar. Es decir, un gran país, un imperio sería como un gran país, enorme. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que decían los romanos. Los pueblos sometidos pues asimilaban la cultura poco a poco, sobre todo eso, la lengua, la moneda, el comercio, el ocio y la ley romana. Hispania fue uno de los territorios más romanizados. Ahora nos pide que por favor vayamos al punto 15. Aquí lo tenemos, el punto 15. Patrimonio romano. Bueno, hay muchos ejemplos de la romanización en España. Desde anfiteatros como desde teatros como la calzada como la que hemos visto en Itálica, ciudades completas como la de Segóbriga, el circo romano de Toledo, en Ciudad Real los miliarios son unas piedras, igual que ahora hay hitos kilométricos, cada kilómetro en las carreteras hay un sitio que te pone kilómetro, bueno, pues los romanos ya tenían esto. Los romanos tenían su piedra que marcaba la milla romana por donde ibas y es el miliarium romano. Luego os pondré un ejemplo. El patrimonio romano, anfiteatro de Itálica, en Satiponce, aquí lo tenemos. Hemos visto antes las calzadas. Y aquí debajo el teatro de Segóbriga, en Salices, en Cuenca. Aquí lo tenemos. Bien, aquí está la escena, la orquesta y el graderío. Seguimos. ¿Qué cosas eran importantes? Bueno, importantes para la romanización y fundamentales, el idioma, que es el latín, el derecho romano, la religión romana, el desarrollo de ciudades, las calzadas para la comunicación, esos puntos. El latín se impone en general para las lenguas indígenas, de las que solo se conservan algunas palabras. ¿Vale? Se conservan algunas palabras de las lenguas indígenas. Del derecho romano podemos decir que supone que todos los habitantes de Hispania, como de Roma, se rigen por las mismas leyes. Y a ti te pueden perseguir si tú has cometido algún delito en Hispania, pues te pueden perseguir en Roma.
o te pueden perseguir en la parte egipcia. ¿De acuerdo? Aunque persistieron cultos indígenas, la religión romana se impone en la mayor parte de Hispania. Y a partir del siglo II se extiende el cristianismo. Acordaos lo importante que luego, lo que estuvimos comentando en Roma. Primero el cristianismo es aceptado y luego es convertido en la religión oficial. Los romanos impulsan el desarrollo de las ciudades. Estas ciudades se convierten en centros de difusión de la forma de vida y de la cultura romana. Bien, son las ciudades lo que más extiende la romanización en España. Porque la ciudad es donde más parecida es la vida al resto del imperio. Y luego se construye una gran red de calzadas para comunicarlas. Mirad, a ver si lo puedo... Bien, a lo mejor es muy grande, ¿no? Pero bueno, si lo vemos bien. Mirad las redes. Y esto es muy, muy importante, fijaos. Mirad esta red que pasa por Empurias, Gerona, ¿veréis? Gerona. Barcelona, Tarragona, Sagunto, Valencia, Alicante, Elche, Cartagena. ¿Veis? Esto es igual que la autopista A7 ahora mismo. Mirad esta de aquí. Toledo, que va hacia Valencia. ¿Veis esta qué importante es? Pues es lo mismo. Hombre, no es Madrid, es Toledo, pero mirad. Esta es la misma vía que la A3. Toledo, Alcalá de Henares, Bilbilis, Zaragoza, Huesca. Pues esto es igual que la A2. Entonces, no hemos inventado nada realmente. Ya existía la misma red de autopistas, en este caso de calzadas, que unían estas ciudades y que ahora mismo se han convertido pues en autopistas. Es más, os pongo este ejemplo, mirad. Esta de aquí, que es la Vía de la Plata. ¿Veis esta Vía de la Plata de Mérida, Salamanca, Palencia? Bueno, pues esta ha sido perseguida mucho tiempo por los... esta va desde Italia, digo de Italia, desde Sevilla hasta la parte de Asturias. En este caso viene aquí Lugo y demás. Aquí está Lugo. Y aquí ya hablamos de Asturias. Vale. Pues esta vía que va de Asturias a Sevilla es una de las últimas autovías creadas en España, persiguiendo esa unión norte-sur que existía sin tener que pasar por la parte de Madrid. Pero bueno, no me quiero desviar mucho más. Estas calzadas eran muy importantes para comunicar estas ciudades y, claro, para el comercio y para la expansión de todo el mundo romano en la comunicación. Y luego los legionarios fueron uno de los principales vehículos de romanización. Cuando se retiran los legionarios, reciben lotes de tierra como pago de sus servicios al ejército romano. ¿Dónde eligen los romanos? Pues bueno, los romanos viven en esos territorios que dan esos lotes de tierra y conviven con los indígenas del propio territorio. Vuelvo a deciros, a recordaros cuando vimos Gladiator, ¿dónde tiene el territorio? Lo tiene cerca de Mérita Augusta. ¿Por qué? Pues porque había sido conquistada la tierra de la península ibérica y como lote le habían dado como pago de sus servicios. Y ahí es donde vivía su familia y vivía él también. Entonces, los romanos convivieron con los indígenas y imitaron estos indígenas la forma de vida de estos romanos, utilizando la forma de agricultura, utilizando el regadío, utilizando el arado, etc. Y muchos hispanos se alistaron también como soldados en el ejército romano, una manera de sobrevivir, de dar sentido a su vida y de recuperar dinero o tierras en pago a su servicio cuando se retiraran. Y esto es lo que quería enseñaros de la romanización una vez que habíamos visto que se conquistaba. Pues una vez que se conquista, pues luego llega la romanización y nos convertimos todos en romanos. Bien, con esto terminamos. Es verdad que podríamos profundizar mucho más con cosas que no hemos entrado como
los distintos pueblos indígenas, etcétera, pero nos vamos a quedar aquí en este tema. Luego quedan ya las actividades, pero terminamos el tema 12, terminamos la historia dentro de lo que hemos visto en este curso y lo damos por sentado. Quiero antes de nada recordaros y enseñaros un poco unas imágenes, porque hemos hablado de la romanización en lo que es Hispania, pero ¿por qué no lo centramos un poco? Mirad, de Guadalajara tenemos muy poquito. Se ha descubierto algún resto, pero han sido utilizados para hacer otras iglesias, otras basílicas, etc. Pero en lo que es Castilla-La Mancha tenemos un montón de ejemplos, no solo en España. En Castilla-La Mancha nos podemos centrar. Entonces, quiero enseñaros un PowerPoint que ha realizado la profesora Isabel, que está muy bien y os lo voy a colgar también, que pone ejemplos de lo que podemos encontrar en Castilla-La Mancha, de distintas cosas de la romanización. Entonces, no os sintáis mal porque no aparece Guadalajara, pues no aparece porque los restos que tenemos romanos en Guadalajara son muy, muy, muy escasos. Entonces, ahora voy a tirar hacia allá y os enseño el PowerPoint y terminamos este vídeo, ¿de acuerdo? Venga, a ver, ayúdame. El arte romano en Castilla-La Mancha. Como podéis ver, el arte romano en Castilla-La Mancha, voy a ir un poquito rápido porque esto lo cuelgo. Entonces, tenemos parques arqueológicos y museos en Castilla-La Mancha donde podemos encontrar un montón de piezas y espacios físicos dentro de los cuales existen muchos edificios con mucho valor artístico, arqueológico, científico, etc. Empezamos, por ejemplo, en Albacete. Tenemos aquí el acueducto de la Albatana. ¿Veis? Este acueducto tiene también arcos, pero es más bajito. No hace falta que sea tan monumental como, por ejemplo, hablábamos del de Segovia. Pero son kilómetros y kilómetros, ¿eh? Bueno, seguimos por la Basílica de Libisosa, Lezuza. En Lezuza encontramos, había una colonia romana y podemos ver también restos. ¿Bien? Venga. Voy a ir rápido, ya os digo. Dice, está fundada sobre un oppidum oretano. Los oretanos eran uno de los pueblos prerromanos y sobre ese pueblo se creó el oppidum. O sea, sobre el oppidum oretano, que era el pueblo de los oretanos, se fundó la Lezuza. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Objetos de tocador. Bueno, pues tenemos desde ungüentarios para perfumes, ya existían, para ungüentos, botecitos de perfume, hasta distintas herramientas, desde alfileres, pinzas de depilación, ¿veis por aquí? Pinzas de depilación y alfileres para el pelo de procedencia diversa, desde hueso, marfil, de muchos tipos de material. Esto en Lezuza también. Tenemos las lucernas romanas de Salobral. ¿Qué son las lucernas? Bueno, pues aquí se ponía aceite, una mecha untada en sebo y se encendía para dar luz. Están curiosamente labradas, como podéis ver aquí, con imágenes, con una orfebrería estupenda, digna de la artesanía que teníamos en Hispania. Venga, seguimos. Esto ya os digo que os lo voy a colgar, ¿eh? Mirad, ánforas como hemos estado viendo. Pues nada, en los barcos había ánforas y aceite de la Bética. La Bética es lo que ahora es Andalucía. Muñecas romanas de las Eras de Ontour. Estas muñecas todas tienen nombre. Merceditas, Isabelita, Descarada, Blasa, etc. Son muñecas, pues igual que los niños ahora juegan, pues ahí también tenían sus juguetes. Bien, seguimos. Albacete, mirad. Pintura mural de los Villares y Capitel de la Vega, en Balazote. Un miliarium, con una piedra que marcaba en las calzadas romanas pues el punto donde te encontrabas. ¿Vale? Cada 1000 pasos, un miliarium. Aquí tenemos el puente romano de Socuéllamos, con sus arcadas, todavía se utiliza. Aquí la calzada romana de Puerto Lápice y un puente que cruza. Pero mirad, está restaurada, pero es para que tengáis la idea de lo que era la unión entre ciudades.
Ahora pasamos a Cuenca, la ciudad romana de Segóbriga. Antes hemos visto el teatro, que era este de aquí, con su escena, con su orquesta, con su graderío. Veis que aquí no hay una montaña donde se apoye. Una de las diferencias que tenía el teatro con el teatro griego, ¿vale? Y aquí tenemos un anfiteatro, además de los restos de las casas, etcétera. Bueno, aquí había una basílica también visigoda, pero eso es posterior, y todo estaba también amurallado, y es una gran ciudad y falta mucho por excavar. Sego era Victoria y Briga ciudad, entonces era la ciudad de la Victoria. Por eso digo que había muchas que que empezaban por Sego, en Victoria. Segontia, Segovia, Segóbriga. Bien, seguimos, venga. El anfiteatro de Segóbriga, aquí lo podéis ver. El anfiteatro es como un círculo, no es el teatro, son dos teatros en uno. Doble teatro. ¿Bien? Teatro romano. El teatro romano, bueno, pues lo que os decía, mirad la orquesta como es semicircular, es un semicírculo, no pasa de ahí, no es como el griego, y aquí había una edificación de la cual quedan unas columnas. El mosaico de la villa romana de Noeda está considerado ahora mismo como en Noeda están ahora excavando, están protegiéndolo y están considerándolo como el mejor o uno de los mejores mosaicos localizados, como la Pompeya española. Pero bueno, estos son epítetos apelativos que se le dan, en plan exagerado a lo mejor, pero vamos, es una maravilla lo que se puede ver. Todavía no acaban de abrir al público hace nada y es, vamos, digno de visitar. La necrópolis de Ercábica, también en Cuenca, otra ciudad donde, bueno, necrópolis es, ¿os acordáis? En que los romanos, la necrópolis era el cementerio de los romanos. Vale. Aquí tenemos también la ciudad de Valeria, vista desde arriba. Tenemos el ninfeo, el decumano, ¿os acordáis del decumano y del cardo y del decumano? Cardo norte-sur, decumano de este-oeste. Bien, Basílica, el Foro de la República, las cisternas. Venga, seguimos. El mosaico de Carranque en Toledo. Bueno, pues un mosaico también espectacular. En Toledo hay muchos restos, tanto en Carranque como en el propio Toledo y también en parte de Talavera. En Toledo, mirad qué mosaicos tenemos aquí. Qué riqueza, qué maravilla. Cada uno de estos mosaicos, recordad que el arte de los mosaicos se produce uniendo uno al lado de otro, como un puzzle, pequeñas piezas vítreas de distintos colores, lo que son las texelas. Y con eso ya se va dando imagen al mosaico. El acueducto romano de los castillos de Castillo del Olvido. Bueno, pues esto queda muy poquito, pero en Toledo todavía quedan restos. Toletum. Toledo siempre ha sido, por su situación junto al río, por la situación en el centro del territorio, ha estado siempre ha estado poblado y muy bien considerado como situación logística. Aquí en Toledo también tenemos el Hércules Gaditanus, quiere decir un Hércules recogido o sea, que proviene de Cádiz, ¿vale? Esto está localizado en Talavera de la Reina, es una escultura, presenta una torsión del cuerpo, la posición de la mano derecha indica que apoyaría en un objeto, probablemente, bueno, le falta el brazo izquierdo. Otra de las cosas encontradas, esta vez en Talavera. Aquí tenemos el Circo Romano de Toledo, que antes lo he nombrado. Aquí en la imagen lo podéis ver con perspectiva, se puede ver mejor la forma. Con una perspectiva. Aquí desde arriba, ¿veis la forma ovalada? Y aquí, a nivel de suelo, lo que se ve. El mosaico de las estaciones de Toledo, descubierto en la Vega Baja junto al río Tajo y representa estaciones de temas florales, animales y figuras geométricas. Y Isabel nos dice que espera que nos haya gustado. ¿De acuerdo? Bueno. Yo también espero que os haya gustado este vídeo, es un poco largo, pero quería terminar tanto la historia como este tema de la historia por parte de los prerromanos en Hispania, con un vídeo un poco más largo y un poco más enriquecido. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima explicación. Adiós, clase. Adiós.